Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Vamos, somos chilenos aquí en Radio Portales el día de hoy en compañía de los habituales, Martín Álvarez, Cristian Cristóbal Lainbock, que ya se incorporará, y alguna otra sorpresa que aparezca durante el curso del programa, siempre saludando a Marco Leblanc y a la gente que hace posible la emisión del programa del día de hoy, por supuesto a todo el equipo de Radio Portales y a todos quienes están viendo o escuchando este programa a esta hora, en una semana donde siguen, todos los días pasan cosas, pero a veces uno tiene la sensación de que son con poca sustancia, ¿no? Y que estamos viviendo un momento complejo para el país y para las actividades que se realizan en nuestro país, complejo por la mala calidad, por la ausencia de sustancia que hay en una gran cantidad de cosas que están sucediendo en este minuto. Quiero aprovechar de decir que todas las opiniones que se viertan en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales. Y ahora, dicho eso, aprovecho de saludar a quienes se encuentran a esta hora aquí en Vamos Somos Chilenos, participando de este programa. Martín Álvarez, un gusto de saludarte. ¿Qué tal, don Rodrigo? ¿Cómo estás? Aquí en un nuevo programa, aquí en el Vamos, Somos Chilenos. Hay hartas cosas que conversar. Ha estado bastante movida la semana en el ámbito político. No sé si usted ayer vio ese tenso encuentro entre la senadora Paulina Bodanovich No lo vi, no lo vi, no lo vi. y Y el Daniela su, Chicardini. su camarada Daniela Chicardini en la plena sala del Senado. Una discusión parece que deja en Ilústranos eso. evidencia que están tensos los ánimos y el ambiente en el Partido Socialista, netamente porque había una posible negociación entre Paulina Bodanovich y el senador Castro con el gobierno para poder llegar a un acuerdo para el proyecto de reconstrucción nacional, cosa que parece que ya no va a ser así. Se cayó porque algunos miembros de la bancada del PC quieren enviar el proyecto al Tribunal Constitucional y otros quieren llegar a acuerdos con el gobierno. Entre tanta pelea, el PPD parece que fue más astuto, llegó, y el ministro Quiroz también, llegaron a un acuerdo y se confirmaron los votos a favor de los senadores del PPD. Con eso la mega reforma del proyecto de reconstrucción nacional estaría aprobado en el Congreso. El único cambio como significativo sería la tasa de invariabilidad fiscal, si no me equivoco, de Ujú. 25 años a 10 años, pero va a ser dependiendo de la inversión, si no me equivoco. Va a depender los años dependiendo de la inversión. ¿Qué le pareció No, eso? no. ¿Cómo ve los ánimos en la O izquierda, la sea, oposición? mira, desde el punto de vista de lo que es este proyecto, a mí me parece bien que la medida de la invariabilidad tributaria como medida. Otra cosa es el número de años que esta invariabilidad dure y también a qué tramos de ingresos le aplican la medida de invariabilidad. Y entonces el gobierno va jugando con eso y está flexibilizando, por ejemplo, aquellos proyectos de inversión inferiores a una X cantidad de millones de dólares, 10 años solamente de invariabilidad, y va elevando la invariabilidad hasta los montos más altos, los tramos más altos de inversión, con un límite máximo de 20 años. Eso es básicamente esta idea, que no es una idea propia de este sector. ¿Sí? Para quienes nos escuchan, esta idea fue propuesta por Mario Marcel. Y la invariabilidad tributaria ya venía siendo planteada por economistas del Partido Socialista, como Oscar Landerreche, por ejemplo, que no miran más la invariabilidad. De hecho, este tipo de incentivos tributarios he citado por vía de ejemplo la experiencia de Irlanda, como una experiencia que permitió precisamente la llegada de más inversiones. Las certezas ayudan. La certeza y la invariabilidad tributaria, además de ser un beneficio tributario, fija horizontes en que el inversionista dice, tengo una regla del juego clara, que no me la van a tocar. De eso se trata. ¿M? Entonces, lo que se están discutiendo es el número de años. El problema es cuando este tipo de medidas son utilizadas como cualquier otra cosa podría ser utilizada o empleada para
introducir un punto político, meter una cuña, tratar de volver a excitar el rencor de Caín contra Abel y ver siempre que detrás de esto están los poderosos que quieren, este gobierno está haciendo las reformas solo para beneficiar a los poderosos, en perjuicio de los que menos tienen. ¿Ya? Ese tipo de retórica, miren, yo lo único que les puedo decir, esa retórica es un método. Ese método ha sido probado en el pasado. No funciona. Esto es lo que yo quiero transmitir, en mi visión de las cosas. Eso es absurdo. Peor aún, cuando responde a lógicas que son más propias de un simulacro que de la realidad. Es decir, no nos olvidemos que también estos discursos, estas metodologías, surgen en el contexto en que se creía que era posible construir la utopía en esta tierra. No se olviden de eso, por favor. Entonces, cuando todo eso se derrumbó, todo eso se cayó, y se cayó no por un discurso, se cayó por la experiencia. No funcionó. El socialismo como experiencia real no funcionó. El capitalismo se impuso. Lo que pasa es que el capitalismo hoy día tiene variantes. Y las variantes dicen relación exclusivamente con cuál es el peso que se le asigna al Estado en la relación con el capital. Hay algunos que creen que no debe haber Estado, o el Estado debe ser elevado a la mínima potencia y solo quedar reservado a un par de áreas de la economía. Eso no tiene nada de nuevo para que la gente se vaya enterando. En Chile tuvimos en la década de los 80, posterior al ladrillo, una generación de economistas donde estaba gente como Álvaro Bardón, por ejemplo, o el mismo eh, ministro de Cast, que no era José Antonio, estaba Piñera, Felipe Cast. Pablo, Felipe Cast. Felipe Cast, y ellos planteaban que el Estado de Chile en esos tiempos debía tener solo el Ministerio de Defensa y un ministerio más o dos ministerios más. Es decir, esta mirada que ahora está en boga en algunos representantes de ciertas escuelas económicas, minarquistas que les llaman, bueno, no tiene nada de nuevo. Pero la diferencia es que hoy día simplemente la cancha está toda en el capitalismo. Entonces, la cuestión que yo me hago la pregunta es, ¿qué sentido tiene tratar de incendiar la pradera en cualquier cosa? Ahora, la discusión barata, de poca monta, absurda, que se suma a una serie de tensiones que hay ciertos sujetos en la política chilena que quieren introducir en cualquier cosa y llevar al barro todo, es el resultado de la pobreza en la que nos encontramos. Mira, cuando tú reduces la vida política a la ofensa personal, cuando reduces la vida política a eso, a la diatriba, te estás sumando al basurero de la historia. Es así de simple. No, y aquí también, mira, yo estaba conversando hace poco con una gran amiga mía, Lucio Porto Valencia, que le envío un saludo aquí desde este programa. Y Lucy me decía, mira, y me lo decía con mucha perplejidad, con mucha honestidad intelectual, yo ya no entiendo qué quieren decir con la política. Y fíjate que yo le encuentro mucha razón, porque en el fondo la idea misma de política, ¿cómo encarna hoy día? ¿A qué le llamamos la política? A este basurero, a este gallinero, a esta chimuchina, ¿qué tiene eso que ver con los viejos ideales de la política? Y te pregunto algo a ti, Martín, que eres joven. Mira, Hannah Arendt sigue una idea de Aristóteles que tiene que ver con la política como una expresión de la pasión por la distinción y que también tiene que ver con la idea de trascender lo dado, aportar cosas nuevas al mundo. O sea, la vida política tiene sentido y razón en la medida que aparece una generación que desea aportar algo nuevo, superar lo existente.
Pero ¿está presente eso hoy día o es solamente amor al cargo? ¿Por qué están de las mechas Chicardini con Bodanovich? ¿Están porque ahí se está jugando un proyecto de país? ¿O es una trincherita de poca monta? Al final defienden, no ponen por delante los intereses del país, el bien común, sino que ponen por delante los intereses propios, personales, de un partido, etcétera. Eso es lo que vemos. Ayer escuchaba a un periodista del Libero en un podcast que decía que él no iba hace años al Congreso y esta semana le tocó ir al Congreso después de aproximadamente 10 años y era una realidad totalmente distinta a lo que él vio hace 10 años atrás. Era otra forma de hacer política. Veía que todos los diputados por los pasillos grabándose, mostrándole por las redes sociales lo que están haciendo, todo lo que hacen, parecía un reality show, eh, diputados con estas gafas tecnológicas que graban todo en las comisiones para después hacer el Reels. Era una política de Reels, una política de las redes sociales, de mostrar quién hace más, de mostrar el punto político. Y eso es lo que se ve y al final se pierde, siento yo, lo que es realmente la política. Se alejan de lo que realmente, para lo que realmente fueron electos. Se transforma en un show político, lo que vemos con Chicardini, lo que vemos con Manucheri, lo que podemos ver con otros diputados de quizás del PDG, política como más farandulera con Pamela Giles, etcétera. Y eso es lo que creo yo que ha deteriorado bastante lo que era antes la política y es lo que los problemas que vemos ahora para poder negociar o llegar a acuerdos. Sí, mira, yo te diría también algo global, general. La política tiene una doble dimensión. Siempre se ha escrito esto, una fase agonal, que es la lucha descarnada por el poder, la competencia, y una fase epigonal, que es una fase reflexiva, una fase que se conecta con cuáles son las finalidades que se persiguen, qué es lo que se busca. Yo te diría que hoy día en general, la única fase que predomina es la agonal. Y es muy evidente, entonces eso es lo que genera un gran rechazo de la población hacia la política, porque lo único que ve es una lucha descarnada por alcanzar el poder y no ve nada más. Entonces, claro, la lucha por el poder no tiene mucha de nobleza, no tiene nada de noble. La lucha desnuda por el poder. La verdadera capa que ennoblece la vida política se comunica con los fines que se persiguen. Y si en alguna época del mundo la política pretendía la construcción, mira tú, la construcción de la utopía, la construcción de el paraíso en la tierra y plantearlo como posible, es decir, un mundo donde iba a haber una justa distribución de los bienes, independientemente de las condiciones de cada uno, y donde iba a ser posible la fraternidad universal. Eso, con distintos lenguajes, fue planteado por el humanismo cristiano, fue planteado por el socialismo, etcétera. Pero hoy día, Martín, no está la intuición de otro mundo. Mira, mira qué importante esto. No está la intuición de otro mundo. ¿Ah? Siempre, nada, mira, hay una de las últimas ideas que tenía Foucault que decía que eh, la verdad nunca es en sí misma. Él plantea un carácter dialógico de la verdad. La verdad es siempre por la intuición de otra vida, de otro mundo, lo otro. Entonces, ese concepto, esa alteridad, y de hecho ahí hay un vínculo muy profundo entre la vida, entre la política y la religiosidad. La religión es la intuición de otra vida. ¿Ah? La verdad surge por la intuición de que hay algo distinto de nosotros, distinto de esta vida, distinto de este mundo. Y la política nace así también. Intuimos que esta realidad nosotros la podemos superar porque hay otra cosa. ¿Y dónde está eso otro hoy día? ¿Dónde está? No está. Entonces lo que nos queda hoy día es un modelo de administrar lo que tenemos y buscar las maneras más eficientes de administración. Y yo digo que con toda modestia, y por más desazonante que pudiese ser,
Bueno, esa es la tarea a la que se tiene que abocar la política hoy, pero si vamos a administrar, hagámoslo con prudencia, hagámoslo con sentido, con cierto criterio, pero plantear trincheras por plantearlas para poder diferenciarme de mi adversario sin otro propósito que ese, buscar la mera diferenciación. ¿Cómo te diría? Embarrarnos en eso y no poder avanzar, no poder tener un logro concreto en nada, porque es increíble. O sea, yo te digo la verdad, a mí, yo pienso en la ciudad, en la región de Valparaíso, pero especialmente en la ciudad de Valparaíso. Es mi referente de lo que yo entiendo por Chile. Casi no me he movido de aquí. A mí me desespera, Martín, que llevamos décadas de inmovilismo y estancamiento. Nada se concreta. Bueno, eso. Oiga, llegó don Héctor y Cristóbal. Antes de eso, que quería mencionarle algo de lo que Dime. dijo usted anteriormente. Mencionó el tema de la eficiencia de un Estado más Sí. pequeño. Hay un plan del gobierno que se está trabajando con un rol no de biministro, sino que de supraministro, que un plan de fusionar ciertos ministerios, un proyecto de ley, ¿cierto? Y también por mientras sería el mismo rol que estaba ocupando, por ejemplo, Claudio Alvarado o el ministro Legrange. Sería economía, energía y minería en uno, obras públicas y transporte en uno, y bienes nacionales y vivienda en uno. Algo bastante lógico, diría yo. Ah, y interior, Segegov y las Express, también en uno. Esto sería un gran avance. ¿Estarán los ánimos para poder apoyar esto? Y le doy la palabra a usted para que también después lo comente Cristóbal y Héctor. Brevemente, sí, mira, la medida yo la apoyo y apoyo cualquier cosa que viene a desnudar algo, que hay una hipertrofia en el Estado. O sea, si estas medidas generan mayores grados de eficiencia en la toma de decisiones, quiere decir que hemos estado de manera artificial alimentando un aparato estatal que no merece tanto volumen. Ahora, la cuestión que habría que ver es si estas fusiones implican que va a disminuir el personal de esos ministerios, porque si al final tiene un ministerio, o sea, un ministro en lo que antes hacían tres ministros, pero el personal sigue siendo el mismo, bueno, No no sirve de sé, nada. no sirve de mucho, no sirve de mucho. Eso te podría decir yo hacia arriba. Claro. Don Héctor, ¿cómo está? Oigan, queridos amigos, qué gusto de saludarlos y poderlos ver, también a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio. Oye, yo creo que hay una premisa ahí, ¿ah? No podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Ahora bien, fusionar el ministerio y tal como dice Rodrigo, bueno, si sumamos los mismos funcionarios o reducimos, no sé si la cosa va a andar mejor, po. O sea, yo de verdad creo que aquí faltan algunos ministerios y yo de frentón eliminaría algunos. Eh, Porque nosotros tenemos un tremendo mar. Siempre hemos dicho, oye, el Ministerio del Mar. Nuestros vecinos que no tienen mar tienen un Ministerio del Mar. ¿Para qué estamos con cosas? Y nosotros estamos aquí insertos en un vecindario donde los vecinos son malos. Sí, los vecinos que están al otro lado de la cordillera y los que están al norte no son buenos vecinos, son malos. Sí. Si hace rato que vienen unos con reivindicaciones territoriales todavía ya en el mar de Drake y los del norte, ¿para qué decirlo? Con este caballero que quiere regularizar los autos chutos por Dios, la zanja no debería haber sido de 2 metros, sino que de 20. eh, por tanto, tenemos que darle importancia. Mira, recién creamos el Ministerio de Seguridad Pública hace un año y medio. O sea, ¿cuánto esperamos? Ministerio del Mar, si tenemos unas tremendas costas que no explotamos, bueno, los chinos se van a llevar todo, no vamos a tener nada, ni jaiba, ni merluza para la Semana Santa. Por Dios que avanzamos lento, somos un gigante torpe como Estado. Nos cuesta perfeccionarnos o ponernos a tono y a raya con una administración más moderna. Hemos cambiado de esta versión piramidal de administración pública a una de staff, pero resulta de que no la aplicamos. Ahora, yo lo digo,
me hago responsable de mis palabras, con un par de ministros que de verdad perdieron el rumbo, creo que tienen que ir a comprarse una brújula y el cóndor, para que cachen para dónde va el Estado y cuáles son las relaciones humanas que tienen que tener. Por tanto, yo crearía algunos nuevos ministerios, como el que ya menciono, eh, y algunos otros de verdad que creo que son ministerios temporales o para satisfacer algunos egos o presiones de determinados sectores y colores políticos, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante visión. Eh, Cristóbal, no sé si quieres comentar algo. No quiero robarle la conducción a don Rodrigo. Dile nomás, pues, así aquí Sí, no, son muchas todos gracias, conductores. Martín. Todos hacemos de todo, como van a hacer ahora los nuevos ministros, los ministros. No, muchas gracias, Martín, por la palabra. Primero saludar, como siempre, o no como siempre, pero saludar a Héctor, a Rodrigo, a Martín. Siempre es un gusto volver a estar acá y compartir con gente que sabe tanto, desde luego, como Héctor, experto en seguridad, Rodrigo, abogado, periodista, Martín, joven político. Bueno, hay hartas cosas que me parece se pueden decir, pero me gustaría quizás mantenerme breve porque evidentemente uno puede explayarse mucho en estas cosas. La principal reflexión, al menos que yo hago, es de, como bien decía Rodrigo con el tema de los ministros, a mí me queda una reflexión y es la de, finalmente, ¿qué estamos buscando como Estado? ¿Estamos buscando efectivamente una mayor eficiencia estatal o simplemente estamos buscando reducir el Estado lo máximo posible, quizás por presiones externas, como puede ser el Partido Nacional Libertario, que es precisamente un partido que surge como ineficiencia, como respuesta a la ineficiencia de la clase política, en fin, de buscar un aparato más eficiente? Lo que a mí me parece, desde nuevo, me parece espectacular que se esté buscando reducir gente en los ministerios. Tenemos demasiados personales públicos, con Boric nos aumentaron a 800.000, casi 1 millón de funcionarios públicos que comen de la plata del Estado, de la plata de todos los chilenos, y no estamos viendo siempre los mejores resultados. Entonces, desde luego, si esta decisión se toma, yo creo que lo esperable es de que estos biministros, triministros funcionen bien, porque si no funcionan bien, vamos a tener de nuevo un problema de ineficiencia estatal. Y al final, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Reducir el Estado o que funcione de la forma correcta? Con Boric nos dimos cuenta de que el Estado, a mayor cantidad de funcionarios públicos, no funcionaba de la mejor manera. Entonces, me parece que ahora quizás con estos biministros, triministros, vamos a ver cómo está funcionando la cosa, pero a mi parecer, antes de que buscar reducir personal, debiese buscarse encontrar el punto óptimo entre personal y rendimiento para ver finalmente qué decisión tomar. Eso por mi lado, le dejo la palabra a ustedes, chiquillos, no sé si don Rodrigo, Martín, quieran hablar, pero eso por mi parte. Eh, Mira, no a poco tiempo, pero hay un tema del. Me quiero apartar ya de este tema de lo que son un aparato estatal anquilosado, hipertrofiado, qué sé yo, y las reformas que habría que hacer. Hay algo que yo querría comentar con ustedes, quizás podemos partir el segundo bloque, ahí se los dejo, que es que hoy día, después de bastante tiempo que no se hacía, el presidente Kast está encabezando una ceremonia de juramento a la bandera con las fuerzas destacadas en el centro de Santiago y en distintas ciudades de Chile. ¿Mm? Es decir, como una idea de, a través de este ritual, volver a acercar el mundo militar al mundo civil, etcétera. ¿Algún comentario me gustaría hacer respecto? Fundamentalmente, bueno, lo deslizo desde ya, si acaso esto no será un poco como el intento que han tenido algunos sectores de la iglesia de volver a sacar las procesiones a la vía pública. De hecho, aquí en Valparaíso está el intento, digamos, pero el riesgo es la folclorización, ¿ah? La folclorización de estos fenómenos. Es decir, al final es un motivo más de entretención, como puede ser ver desfilar el canal Los Mil Tambores o cosas por el estilo. Y entonces la gente se entretiene viendo esta manifestación de militares, pero esto en ningún caso quiere decir que gracias a estas actividades vamos a recuperar el amor a la patria que se ha ido extinguiendo. O viceversa, ver la procesión del Cristo de la Matriz, o sea, no viceversa, en paralelo, ver la procesión del Cristo de la Matriz no implica que ahora se recuperó la fe, sino que simplemente se mira como un fenómeno antropológico más, digamos, como un fenómeno de feria,
este Cristo que llevan algunos penitentes, digamos, y como digo, no pasa a ser una entretención más dentro de esta gran oferta cultural que incluye los mil tambores y otras expresiones similares. Eso es lo que se conocería para algunos como la folclorización de la fe, y en este caso la folclorización de los símbolos patrios, ¿no? ¿O ustedes creen que por esta vía vamos a recuperar el amor a la patria? Sí, de nuevo. Yo creo que en los pocos minutos que quedan, yo creo que podría ser un avance, no sé, retomar estas tradiciones, la esencia, ¿cierto?, de lo que se hacía antes. Es muy importante lo que se hizo hoy. Hace años que no se hacía en el centro cívico en Santiago, el juramento a la bandera. Y creo que yo ver ahí el presidente, da gusto, por lo menos a mí. A mí me gusta. Pero sí, pero el tema es que, claro, diría yo que es una patita de la denominada batalla cultural, este tipo de retomar este tipo de cosas, que nunca se debieron haber perdido, pero sabemos que hay ciertos sectores políticos que no les gusta mucho este tema. Bueno, dejémoslo ahí porque tenemos que ir al cierre de este primer bloque, pero ya vamos a volver prontamente con este tema y otros. Así que no se separen de la sintonía y con Vamos Somos Chilenos volvemos en un instante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta acá en el Vamos, somos chilenos del día viernes, una tarde fría, fría. Y bueno, vamos a seguir conversando de lo que ha sido la semana, contingencia. Y don Rodrigo, antes de irnos a la pausa comercial, había comentado respecto a este acto cívico militar que se realizó el jueves de juramento a la bandera en el centro de Santiago, encabezado por el presidente José Antonio Kast, ¿cierto? Algo que no se hacía hace bastantes años. Se retoman estas tradiciones eh, ¿cierto? Podemos decir que podría ser un guiño de esta batalla cultural de, de volver a mostrar, ¿cierto?, lo que se hacía antes con distintas ceremonias, rituales. También vimos que la presidencia cumplió 200 años, si no me equivoco. Se volvieron a abrir el, la moneda, ¿cierto? No sé cómo el tecnicismo de eso, don Rodrigo, si usted lo tiene, el paseo que cruza la moneda, el día miércoles se volvió a abrir en Sí, conmemoración de estos 200 años. Hubo un almuerzo con los expresidentes. Don Rodrigo, ¿es o así no es, así una... es, así es. Lo que pasa es que, pero el punto que es importante, me parece, y por lo menos comentémoslo brevemente, se está llenando de una serie de signos, tal como dices tú, Martín, el nuevo gobierno, en el afán de lo que tú llamas la batalla cultural, de volver a instalar ciertos conceptos que se han ido perdiendo, uno de ellos que tiene que ver con el sentido de la patria, vivir la patria. Y ahí es donde este tema de el juramento a la bandera y otros signos van en esa línea, acercar estos rituales a la ciudadanía. Pero lo importante, lo importante es, ojalá estos rituales se vivan con significado, porque a veces se vive el ritual, pero despojado de su sentido original. ¿Entiendes tú? Como cuando una procesión religiosa se vive, pero no hay fe. Es solamente la actividad, es puro desempeño, es puro despliegue. Pero la fe que dio origen a esos rituales ya está guardada en un cajón. Y lo mismo, el sentido, todas estas ceremonias son el resultado de un sentimiento hacia la patria que con el tiempo se ha ido horadando por distintas vías, incluyendo el factor de la globalización, que a mi juicio es el más desgastador de las identidades nacionales. Ha sido terrible el impacto que eso ha tenido en la manera como nos comprendemos, hasta llegar incluso a fomentar el delirio identitario, en donde hay personas que
viviendo dentro de Chile, de las fronteras de Chile, no se sienten chilenos. Porque es una barbaridad que en una sociedad normal a eso se llama traición a la patria. Bueno, en fin. Entonces, a eso va un poco mi reflexión y me gustaría que ustedes también puedan explayarse un poco al respecto de, ¿cierto? Es una folclorización, una mera folclorización de un fenómeno que de alguna manera ya viene retirado hace mucho tiempo, o es una forma eficaz de recomponer vínculos nacionales, vínculos hacia la patria. Eso. Don Héctor, usted como ex carabinero, ¿cómo ve podríamos decir que se están retomando estas tradiciones, estos simbolismos? Para el 21 de mayo también lo vimos, si no me equivoco, cuando llegó el regimiento que hacia Playa Ancha, ¿no? Un regimiento que hay hacia allá y se fueron caminando, o se vinieron caminando de allá como se hacía antiguamente, o desde Viña del Mar, cuando el personal de la Armada se va a guardar a su regimiento hacia las Salinas, caminando también. El día domingo pasado, o sea, la semana pasada fue el Día del Bombero y se realizó un desfile también afuera del Congreso, donde llegó mucha gente a mirar esta tradiciones, estos simbolismos, de alguna manera le hacen bien al país y acercan estas instituciones que a veces no son tan bien evaluadas como el Ejército, las Fuerzas Armadas, los Carabineros, a la ciudadanía. Oye, es muy interesante esta conversación y el contexto, puesto que en definitiva, mira, eh, esto es parte de la historia, ¿ya? Esto, como dices tú, como dice Rodrigo, son parte de nuestras tradiciones que no podemos perder, pues son parte significativa, son casi como una fuente doctrinaria, por decirlo de alguna forma, pero son parte de la idiosincrasia de nosotros, los que vivimos en la región, de los porteños y porteñas. Es como el 1 y 2 de octubre en Rancagua, ¿ya? Eh, Son así de fuertes y potentes. Lo que pasa es que, mira, hoy día hasta los alcaldes frente amplistas se visten de gala para participar en esta ceremonia, po, y apoyan, y me parece perfecto, los felicito, los aplaudo. Eh, Porque a la gente le gusta, o sea, cuando desfilan la escuela naval, la escuela carabinero, aviación, hasta cuando la misma gente en la PDI ha participado, todo el mundo los aplaude porque van a las calles, se juntan, se hacen los cortes de tránsito. Y a la gente le gusta mucho eso, ¿ya? Esa vía que es parte de la República también. Y en Valparaíso, bueno, el que no ha ido a ver un 21 de mayo a la Plaza Sotomayor y esos desfiles, la verdad es que no conoce tampoco la historia del puerto. Sabían uno desalmado y un tanto personas que sufrieron más de algún trastorno cerebral que se le ocurrió tirarle un par de piedras a una escuadra de la Escuela Naval hace un par de años atrás. Pero, pero esto no lo podemos perder, Martín, eh, mi querido amigo y contertulio de este panel. Estas tradiciones dan identidad a la región, a la provincia, a la comuna, y los alcaldes también son los encargados. Fíjate que yo encuentro también muy bonito cuando va hasta la Cruz Roja, como dices tú, cuando van nuestros bomberos. ¿Ah? Cuando, oye, la gente de la defensa civil, que es algo que se está muriendo de a poco, tenemos que reconocer esa capacidad de entrega y del real servicio público sin mirar a quién, y sin ese interés de esperar algo a cambio. Sí, y para darle la palabra a Cristóbal, te dijo algo importante, creo yo, que este tipo de cosas deberían superar todo tipo de ideología, debería ser transversal, todos deberíamos apoyarlo porque son nuestras tradiciones en la historia de nuestro país. Y pasa, yo soy de la comuna del Tao, y siempre en las comunas, en los pueblos chicos, se hacían el desfile cívico-militar para el 21 de mayo o para el 18 de septiembre, donde desfilaban los alumnos de los colegios, desfilaban los clubes de adulto mayor, desfilaban la Cruz Roja, los bomberos, y en el Tao hace un par de años se perdió eso. Se hizo, el actual alcalde lo hizo, el mismo año que eran las elecciones municipales,
después no se volvió a hacer. ¿Por qué? Porque es un cacho, porque es un gastadero de plata, porque por esto y por esto otro, y en vez de primar, ¿cierto? El bien mayor, que es la tradición, punto de encuentro en la plaza de armas de cada comuna, donde se junta la familia el día domingo a ver el desfile, al final eso se va perdiendo por una ideología, por un sector político, y creo que no debiese ser así. Mm. Sí, no, completamente de acuerdo. Me recuerda mucho una frase de lo que dice Martín y lo que decía Héctor, le digo también. Hay una frase que se ocupa tanto para la mente humana como el cuerpo y es que lo que no se ocupa se pierde. Sí, me pasa mucho con, por ejemplo, las personas que llegan a la edad de jubilación, que dejan de utilizar sus habilidades cognitivas y después ya resulta que no pueden hacer las mismas cosas que antes. ¿Por qué? Porque lo que no se ocupa se pierde, las habilidades se van deteriorando y para mí es lo mismo aplicado a la cultura. Por ejemplo, yo estuve 4 años sin ver un carabinero, sin ver gente fiscalizando, sin ver la patrulla ciudadana en la calle. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si durante 4 años no vemos carabineros, no vemos respeto por la autoridad, es algo que a la larga se va a perder. ¿Ya? Entonces, considero que es muy simbólico también, sobre todo para nuestros niños, que vuelva a verse de nuevo carabineros en la calle, cumpliendo con su labor, con su servicio. Hoy día, en camino para acá, en la fundación, vi muchos militares, por ejemplo. Y más allá de la labor que ellos estén realizando, también cumplen una capacidad simbólica que, como bien decía Rodrigo, es parte de la batalla cultural. De volver a retomar este respeto por la autoridad, este respeto por carabineros, respeto por el orden, la patria y la seguridad que durante 4 años se perdió debido a quien nos llegó como presidente. Ahora, Martín decía de que esto no debería estar ideologizado. Me parece que estamos de acuerdo, pero considero que es muy difícil que esto no se ideologice considerando que nuestro último presidente llevó a la moneda gracias a andar haciendo disturbios en la calle, hablando en contra de carabineros. Entonces era algo necesario, algo que hacía falta y que desde luego para mí volver a ver de nuevo a carabineros y a los militares en la calle me da una sensación de seguridad que no había tenido durante los últimos 4 años. Mira, Me gustaría a mí igual agregar algunos elementos. Yo, primero, por supuesto, estoy de acuerdo con la posibilidad de contar con estos rituales republicanos. A mí me gusta la idea, pero mantengo una cierta duda con relación a cuál es el espíritu con el cual se viven estos rituales. Si es un espíritu en donde está reflejado de alguna manera el amor a la patria que hizo nacer este tipo de tradiciones, o por el contrario, hoy día eh, tiene en la percepción ciudadana un componente importante de folclore, ¿ah? Se trata de una expresión en el espacio público, una más, como puede ser París. París y sus muñecos, ¿ah? Esos muñecos gigantescos, o, o los mil tambores en Valparaíso, o un carnaval cualquiera, con la diferencia que en este caso se trata de una actividad entretenida, pero con los militares, digamos. Pero, ¿por qué lo digo? Porque la sociedad chilena, fruto de una serie de procesos, y yo aquí no digo que sean buenos, que han sido buenos en los resultados, ha visto cómo se ha ido gradando ese concepto de los valores de la patria, los valores patrios, es decir, una realidad una realidad de la que cada individuo era parte, éramos parte de un todo, siempre lo entendimos así, las partes de un gran cuerpo que era la nación. ¿Ah? Y eso, hoy, en una sociedad, la misma sociedad libre por la que muchos pugnan, es una sociedad donde el único criterio, el gran criterio, es la autonomía. El gran criterio es precisamente, acuérdense ustedes, incluso aquellas visiones perespiritualizadas del Estado, como el fascismo, el Estado era la encarnación de los grandes valores y el espíritu de la nación. Entonces, todo para el Estado, el individuo se debía al Estado, pero hoy día, muy lejos de esa realidad, todo es el individuo, todo es la autonomía. E incluso y todos los discursos políticos que yo conozco, de una u otra manera la exaltan. Exaltan la autonomía por el lado de la economía, o bien incluso los discursos identitarios exaltan la autonomía por los modos de vida que serían prácticamente imposibles nadie podría acceder
solo un determinado grupo a la comprensión de esos modos de vida y por lo tanto reclaman para sí la autonomía con sus gustos y sus costumbres y después ya empezamos a introducir conceptos raros como el de los territorios, hasta la fractura y la fractura al infinito. Ya, y en ese escenario, donde el amor a la patria sale en un partido de fútbol, el único momento en que la gente canta, pero ya con ganas de ponerse a llorar el himno nacional es cuando Chile va a jugar los cuartos de final de algún torneo. Y ahí la gente, como que yo le veo lágrimas en los ojos, ¿verdad? ¿Ah? Pero vuelvo al punto, yo percibo un vínculo completamente distinto a aquel espíritu que dio origen a estas tradiciones. Está descontextualizada, estamos en otro momento. Entonces, yo veo algo de simulacro en esto. Por más que intento ver la parte, ¿cuál es la parte positiva? La idea, por supuesto, de en la recuperación de los rituales, vamos alentando que renazca un cierto espíritu. Sin dar el nombre, yo un par de semanas atrás conversé con un cura, un sacerdote, al que le tengo bastante aprecio, y él me manifestaba que está dando una pelea para empezar a volver a sacar las procesiones antiguas a la calle en Valparaíso. ¿Ustedes creen que con eso va a renacer la fe en Valparaíso? Sinceramente, respóndanme, por favor. Quedo atento. No, no. Yo creo ¿No? que es clara la respuesta, no. No más preguntas, señoría. Claro, sí, al final La son, confesión de parte, no, 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 yo no, 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 está difícil eso, Rodrigo. Yo creo que se le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica y han sido casi como lo que dice Lucio Porto para Valparaíso, han sido autodestructivos, creo yo. Ya hasta quemaron la iglesia. Salieron a Por supuesto, quemarla. pero vean ustedes el paralelismo entre ese fenómeno y la patria pasa lo mismo, y la porque nación. es muy difícil de recuperar algo que durante muchos años no se realizó y como decía usted, hace años, porque ahora la selección no llega a esos puntos, se cantaba el himno solamente cuando jugábamos la final de la Copa América, jugábamos un partido y íbamos al Mundial, cosa que también se perdió ahora, pero se dejó de cantar el himno en los colegios. Ahora, si usted le pregunta a un niño de 4 años, de 6 años, si es que se sabe el himno, alguna estrofa, pero eso no podemos dejar que se pierda, pero está difícil recuperarlo. Y con estos actos, claro, de alguna manera ayudan a mostrarlo, pero no se va a recuperar así. Y viene algo más de raíz de los niños, de la familia, que también se ha perdido la figura de la familia en la sociedad, que es lo que han tratado de destruir de alguna manera. Sí, sí. Sí, ¿no? Y ojo, que por ejemplo el tema de los himnos en los colegios, la izquierda te decía que no, es que el himno se debe sacar porque es una medida autoritaria, obligar a los niños a cantar el himno, pero sin embargo el mismo sector después te quiere poner de la misma forma autoritaria la ideología de género en los colegios. Sin duda, yo estoy de acuerdo. O sea, esos sectores, hay, como el Frente Amplio, son lo más autoritarios que existen precisamente porque no creen en la autoridad. Y el que no cree en la autoridad siempre cae en el autoritarismo. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Oye, bueno, hay noticias que siguen estando ahí y que están marcando algún grado de pauta, y uno de esos tiene que ver con el rol del Tribunal Constitucional en medio de todas las discusiones que se están haciendo, temas medioambientales, temas tributarios, y cuál hoy día se está transformando en el, por decirlo así, el arma secreta de la oposición, o como le gusta hablar ahora, de las oposiciones frente al actual gobierno, la amenaza sigue presionando y me voy al Tribunal Constitucional. Así que les dejo planteando, me gustaría conocer las opiniones de ustedes. ¿Cómo ven ustedes hoy día el Tribunal Constitucional? ¿Debe terminarse el Tribunal Constitucional de una buena vez?
hay un abuso, está completamente desquiciada la institucionalidad con esta verdadera tercera cámara que tenemos hoy día en Chile. Respecto a eso, prácticamente, como dice usted, una tercera cámara que, queramos o no, está ideologizada. Y en estos momentos tiene un tinte político claro. Recordemos que los últimos miembros del Tribunal Constitucional fueron designados por el gobierno anterior y recién para designar un miembro del tribunal, este gobierno es el 2029 o 30, cuando vaya de salida. Entonces, claro, el periodo pasado la oposición de ese entonces hacía lo mismo, ¿no? Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, aquí y allá, y ahora lo vemos al revés. Ahora la izquierda es la que está optando por esta opción y lo vimos con el proyecto de ley de escuelas protegidas que eh, el recurso fue acogido por el Tribunal Constitucional y algunos artículos se declararon inconstitucionales que no se van a poder llevar a cabo. Fue un golpe bastante fuerte, diría yo, para ese proyecto de ley y para el gobierno. Y pone en duda y pone en jaque los posibles proyectos como el proyecto de reconstrucción nacional que el diputado Mulet, que cierta parte del Partido Socialista, ¿para qué hablar del Frente Amplio del Partido Comunista? Están pensando seriamente, seriamente llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. ¿Qué mérito tiene esto? ¿Qué tan inconstitucional es el proyecto? O sea, me llama la atención eso. Se supone, creo yo, que el tribunal está para realmente revisar un proyecto de ley y si es inconstitucional se rechaza, claro, pero hay cosas que la verdad que están bajo la norma y aún así las declaran inconstitucionales, entonces es peligroso y al final el Ejecutivo pierde poder y el Parlamento también, y le dejamos la última palabra a un grupo de personas que van a dirimir los proyectos de ley o las decisiones que se tomen para Chile. Así es, Héctor, una consulta. ¿Tiene algún sentido que el gobierno esté llegando en este minuto a acuerdos con algún sector de la oposición cuando otro sector de la oposición dice que independientemente de eso, una vez que se termine de tramitar el proyecto de la mega reforma en el Senado, igual van a ir al Tribunal Constitucional? ¿Los acuerdos políticos tienen sentido así? No, no. Bueno, hay un dicho que en política todo vale, pero aquí yo tengo mis dudas, mis serias aprensiones de algún aspecto cognitivo con el ministro que esté involucrado en eso. ¿Ah? De verdad que me ha llamado mucho la atención. Hay un hecho que me marcó el otro día que fue primero sus declaraciones, yo creo que en contra de la presidenta del Senado y después terminó ahí como medio abrazado con ella, pero no sé, yo creo que no nos está facilitando las cosas el señor Quiró, de verdad. Mira, yo concuerdo con lo que han planteado los muchachos aquí también, este tribunal y con, digamos, con la exposición de tu afirmación y pregunta, Rodrigo, aquí este tribunal se ha constituido como una tercera cámara, po. En definitiva, y ahí ya pierde todo su sentido porque hay una composición política de quienes integran este tribunal. O sea, no es gente que viene toda su vida trabajando en esto, sino que son actores de diferentes lugares. ¿Para qué voy a dar los nombres? Eh, pero, pero yo creo que ahí se pierde esto y pasa lo mismo con la Contraloría General de la República. Y tenía una cuarta cámara. ¿Ah? Tenemos cuatro cámaras hoy día. Porque, te insisto, lo que ocurrió con este parlamentario, ex parlamentario, que en vez de dar cuenta al Ministerio Público, dio cuenta a la Contraloría General de la República de lo que está pasando con los niños haitianos. Entonces, o este señor no cacha nada, dónde estaba parado, eh, o chuta, si hubiese seguido siendo eh, parlamentario, hubiésemos podido recurrir porque cumple una función pública y haberlo requerido ante algún tribunal, pues, porque no informó de los hechos, pero se salvó porque ya no es. Pues, no sé si existirá la figura de recurrir así, extemporáneamente, pero no puede haber ni una tercera ni una cuarta cámara, mi querido Rodrigo. Yo creo que ahí nos estamos
haciendo daño entre todos. Y hay que sentarse a conversar, a debatir sanamente esta cuestión. Porque hoy día van a ser blancos, mañana van a ser negros, pasado van a ser verde, pasado bueno, rojo. Entonces, no, no, no. Cristóbal, Y, sí, muchas gracias, Rodrigo. Justo quería, antes ya cerrando cortito, totalmente de acuerdo con Héctor, y me parece que esta temática nos debería dejar una enseñanza principal, o recordarnos más bien los peligros que tiene el Estado cuando se transforma en algo ideologizado, es decir, los peligros del Estado. ¿Por qué? Porque si bien el Tribunal Constitucional puede ser un espacio utilizado de forma correcta para ver efectivamente las garantías constitucionales que tiene cada proyecto que se aprueba tanto en la Cámara como en el Senado. Ahora estamos viendo el lado negativo, que es lo que pasa cuando se ideologiza. Y sobre todo también recordarnos qué es lo que pasa cuando las personas incorrectas llegan al poder. Yo creo que ahora habría que ver quiénes están en el Tribunal Constitucional, qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Y también me parece que debería recordarnos otra vez los peligros de tener un Estado demasiado grande, porque cuando tenemos un Estado demasiado grande tenemos una cantidad de mecanismos que se pueden utilizar tanto como para bien como para mal. Y si ahora, por ejemplo, llega gente, que es lo que está pasando ahora, a ideologizar este organismo, vamos a ver consecuencias meramente negativas para los ciudadanos y que desde luego no son buenas para los chilenos. Entonces, me parece que deberíamos revisar eso y sobre todo fundamentar de nuevo el Estado de Derecho, proteger la garantía de los ciudadanos frente al Estado. sí, yo hago una reflexión final porque nos va quedando poco tiempo, con un matiz respecto a lo que dice Cristóbal. Yo creo que también estos son tipos de momentos que nos recuerdan que detrás de las instituciones están las personas y que si las personas no tienen una base conceptual clara, no tienen alto sentido de la responsabilidad o su estructura moral es una estructura endeble en esos términos que es lo mínimo que se puede exigir, no hay ningún sistema que pueda resolver las cosas ni que pueda funcionar. Entonces, en la cúspide de la toma de decisiones a la larga hay personas. Y si esas personas no tienen el entrenamiento suficiente, la madurez adecuada o la base ética que se requiere para el ejercicio de esos cargos, el sistema se jode. Y todo indica que en este minuto estamos en un momento de crisis porque hay una crisis de individuos, hay una crisis de ser humano, más que una crisis de ideas. Y por eso debemos tratar de ir propiciando un cambio en esa mentalidad. En ese sentido, la batalla cultural parece una batalla necesaria. Les dejo la palabra, los últimos segundos a cada uno para que se puedan despedir. Últimos segundos, antes que nos vayamos. No se pelee. Bueno, agradecer a la audiencia, ¿cierto? Por la sintonía de siempre, acompañarnos toda la semana aquí en el Vamos, Somos Chilenos. Y bueno, me despido yo, nos estaremos viendo la próxima semana. Don Héctor. Un abrazo a todos, muchachos, que fue importante verlos hoy día aquí en el programa. Así que estén muy bien. Chao a todos, que tengan una excelente semana. Bueno, lo mismo, me despido, que les vaya súper bien. Buena semana.